Buenas noches, mis queridos hermanos. Me alegra mucho poderles saludar en este momento. Eh, Les bendigo a ustedes, a cada una de sus familias. Espero que se encuentren bien en compañía de sus familiares. Que la gracia de Dios, el sustento del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Que se estén fortaleciendo, que estén creciendo espiritualmente, que estén creciendo en conocimiento de Dios, en conocimiento de su palabra, que estén creciendo también eh, en servicio al Señor, aunque tal vez no un servicio desde la iglesia local, pero en todo contexto en el que el Señor nos permite movernos y estar, podemos servirle al Señor con las habilidades y los talentos que Él nos ha dado. Entonces, doy gracias a Dios por la bendición y el privilegio de poder compartir con ustedes en esta noche su palabra. Vamos a estudiar un tema que es fundamental en nuestra vida cristiana, en nuestra vida como hijos de Dios, y que tal vez para uno sea algo nuevo, tal vez para otros sea una confirmación de parte de Dios y para otros pues afirmar lo que ya el Señor nos ha enseñado. No es una gran revelación, pues la última revelación, pero yo pienso que Dios siempre que nos acercamos a su palabra tiene algo para nosotros, así que vamos a disponernos a estudiar la palabra de Dios en esta noche. El título de la enseñanza dice, no solo de pan, sino de toda palabra de la boca de Dios. El pan del cielo más que un alimento. Como seres humanos necesitamos alimentarnos diariamente y lo hacemos pues con el pan y con todos los demás alimentos que Dios nos ha provisto para nuestro sustento, pero sabemos que somos seres espirituales y que más que un alimento físico necesitamos el alimento espiritual, el pan del cielo, que es el que nos sostiene, es el que nos sustenta, es el que nos fortalece en todo momento, así como físicamente requerimos unos nutrientes para sostenernos, para tener la energía necesaria para poder desarrollar las actividades que realizamos diariamente. De igual manera necesitamos nutrir nuestro espíritu para que nuestro espíritu, nuestra vida espiritual esté fuerte, nuestra vida espiritual se pueda sostener, nuestra vida espiritual se pueda desarrollar. De la misma forma como si no nos alimentamos de forma adecuada, lo que tiene que ver con la parte física, nos vamos a desnutrir y vamos a morir, vamos a tener bajas defensas, nos vamos a enfermar. De esa misma forma, si nosotros no nos alimentamos espiritualmente con el pan espiritual, entonces nuestra vida espiritual va a ser raquítica, nuestra vida espiritual va a estar baja en defensas, podríamos decirlo así, de tal manera que cualquier ataque y cualquier elemento externo que ataque nuestra vida espiritual va a tener, digamos, un ambiente propicio para penetrar y hacer daño en nuestra vida porque no nos hemos alimentado espiritualmente. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios. Bueno, antes de ir a la Biblia como tal, quiero leerles algo que tiene que ver, dice algunos datos sobre el pan. Restos de comida hallados en Jordania. Dice, no alcanzo a leer allí, pero dice años de la antigüedad, tal vez ustedes lo van a poder leer luego, son la evidencia más antigua de elaboración de pan en el mundo anteriores a la agricultura. Es decir, que el pan es uno de los alimentos más antiguos, ¿sí?, de la humanidad. Yo diría que pues desde siempre, desde las primeras civilizaciones, ha existido el pan como base de la alimentación de los seres humanos. Al principio, como es lógico, se parecía poco al esponjoso producto que hoy conocemos como pan, ya que aunque se elaboraba con trigo y agua, no conocían la harina como tal, sino que machacaban los granos de cereal. Además, se cocía muy poco.
Así el producto resultante era mucho más vasto, pero igualmente nutritivo, y por ese motivo tenía tanto valor en la dieta de nuestros antepasados. Sabemos que el pan es un alimento muy nutritivo que aporta pocas grasas, muchísimos hidratos de carbono y una cantidad considerable de fibra. Al igual que en la antigüedad, actualmente el pan pues es básico en la alimentación de casi todos los países. Yo creo que en todas las culturas, tanto antiguas como en la actualidad, se consume este producto por su gran valor nutricional y además porque es un alimento que proporciona mucha energía. Es la base de la alimentación, y cuando decimos hidratos de carbono se refiere a la energía que nos proporciona este alimento para desarrollar nuestras actividades diarias, nuestras funciones fisiológicas. Entonces es un alimento muy importante. En lo personal es un alimento que me encanta, y con relación a que si engorda o no, pues está en discusión, porque algunos dicen que esto es solamente un mito, pero pues ya lo dejamos a consideración de cada uno. En conclusión, el pan es un alimento esencial en la alimentación, o sí, en lo que tiene que ver con la nutrición de las personas. Esto en cuanto al pan físicamente. Si este elemento físico nos aporta tantos nutrientes y es tan importante para nuestra vida, cuanto más el pan espiritual. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es una comparación. De hecho, la misma palabra compara el pan físico, el pan natural que proviene y que se elabora con trigo, con elementos naturales, lo compara con el pan espiritual, dando a entender que así como este pan físico nos alimenta, también el pan espiritual es demasiado importante para nuestra vida espiritual. Vamos ahora sí a la palabra. Vamos a leer en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Entonces vamos a ir allí a la palabra de Dios, el quinto libro de la Biblia, Deuteronomio, escrito por Moisés, cuyo significado es la segunda ley. Es decir, que una vez Dios había dado la ley a Moisés, antes de que ellos entraran a Canaán, Moisés repite la ley al pueblo de Israel. Y en el capítulo 8, versículo 3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, nosotros conocemos la historia del pueblo de Israel. Cuando estuvieron en el desierto, Dios los sustentó con maná, un alimento que era muy diferente al pan, pero que tal vez contenía más nutrientes que el pan, puesto que reemplazaba todas las carnes, las verduras y todo lo que ellos requerían para sostenerse físicamente durante esos 40 años que estuvieron en el desierto. Dios le proveyó todos los nutrientes, todo lo que ellos requerían, lo hizo a través del maná. Y la misma palabra está diciendo, para enseñarte y para hacerte entender que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Ese maná pues fue producido, dice la Biblia, que era el pan del cielo, caía del cielo. Entonces Dios mismo estaba sustentando a su pueblo, y más que con el alimento físico, Dios les sustentaba con su misma palabra durante todos esos años. Ellos no necesitaron ningún otro alimento sino este maná, que venía directamente de parte de Dios, y Él los alimentaba. Entonces, si vamos al Nuevo Testamento, aquí hay una pregunta.
¿Qué sustentó a Jesús en el desierto y por medio de qué venció la tentación? Por medio de la palabra. Allí en San Mateo capítulo 4 y en Lucas 4 también nos habla acerca de la tentación de Jesús, cuando Satanás le dice: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, allí Satanás estaba colocando esa tentación. Mire esa vulnerabilidad que tenía en ese momento el Señor, porque tenía hambre, habían pasado 40 días, había pasado sin comer. Entonces es allí donde el enemigo viene a tentarle. ¿Con qué? Con el pan, ¿sí? Que era pues como algo tan importante y es tan importante para el ser humano. Pero Jesús lo venció por medio de la palabra, por medio del pan de Dios, el pan del cielo. Miren que yo me imagino que lo que sustentó a Jesús mientras estuvo allí en el desierto fue precisamente la palabra de Dios. Me imagino que Jesús estaba lleno de la palabra de Dios, de las promesas de parte de Dios, y por eso él pudo sostenerse y pudo salir victorioso de ese momento de prueba. Y al igual también Jesús lo venció por medio de la palabra. Di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No le pasó así a Adán y a Eva. La tentación que Satanás le presenta a Jesús en el desierto es exactamente la misma que le colocó a los primeros padres. Eva tal vez tenía hambre, fue a buscar alimento, y es allí donde Satanás le dice esta palabra, desmintiendo la palabra de Dios, ¿sí? Ellos pecaron por medio de la palabra de la serpiente, o sea que Satanás desvirtuó la palabra de Dios. ¿Y de qué comieron ellos? De lo que Satanás les dijo y de ese alimento físico, desvirtuando la palabra de Dios, que era lo que les sustentaba y les sostenía a ellos. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 3. Y eso mismo quería hacer Satanás con Jesús. Desvirtuar la palabra de Dios, desvirtuar, si eres el Hijo de Dios, cuestionando. Mire, allá en el huerto, Satanás cuestionó lo que Dios les había dicho. Con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto, y acá le dice a Jesús: si eres Hijo de Dios. Entonces él siempre viene a cuestionar, a poner en tela de juicio lo que Dios ha dicho. Y no solamente Satanás hace uso de esta estrategia con Adán y Eva, con Jesús, sino que también lo hace constantemente con nosotros. Él viene a desvirtuar la palabra que Dios nos ha dicho. Él viene a cuestionar la palabra que Dios nos ha dicho. Él viene a tratar de que nosotros dudemos de la palabra que Dios nos ha dicho y que caigamos y que vayamos tras la palabra que Él nos dice. Entonces depende de nosotros si nos colocamos en la posición de Adán y Eva, que escucharon la palabra del enemigo, que comieron de lo que el enemigo les indujo a comer, o si nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, nos sostenemos en la palabra de Dios y no permitimos que Satanás venga a desvirtuar y a contradecir o a colocar en tela de juicio o a colocar en duda la palabra. Muchas veces nosotros, aunque conocemos la palabra de Dios, dudamos frente a las circunstancias, frente a las tentaciones, frente a lo que Satanás nos presenta, el mundo nos presenta, la vida nos presenta. Venimos a comer de eso que estamos viviendo, de eso que estamos escuchando, y nuestro espíritu no se sustenta en la palabra, sino que empezamos a llenar nuestro vientre físico, nuestra mente y nuestro espíritu con otro tipo de palabras detrás de las cuales está el enemigo. Entonces, vamos a avanzar acá un poco. Dice: Jesús es el pan. Allí en San Juan capítulo 6, versículo 32, todo el capítulo 6 nos habla cuando Jesús convierte, o mejor, cuando Jesús multiplica los panes y los peces. Sabemos que el Señor se ocupó de una necesidad física del pueblo en ese momento, les alimentó de una manera física, pero sabemos que detrás
de esta multiplicación de panes y peces, el Señor tenía un propósito y era enseñar una verdad espiritual. De tal forma que el pueblo le empieza a seguir por los milagros, porque les había nutrido, les había alimentado con el pan físico, y el Señor tiene que cuestionar esa actitud de quienes le seguían y les dice: ustedes me siguen por lo que yo les alimenté. Y el Señor allí, ustedes lo pueden leer, mis amados, el Señor les dice: no pongan la mirada en el pan. Dice: yo soy el pan de vida, yo soy el pan que descendió del cielo. Porque estas personas le dicen al Señor: pero Moisés les dio maná, a nuestros padres les dio maná en el desierto, ¿y tú qué señal nos das? Y el Señor les dice: no necesitan ninguna señal, porque aquí estoy, yo soy el pan que descendió del cielo. Y dice el Señor, también el Señor: yo soy el pan de vida. El que coma de mí nunca más volverá a tener hambre ni a tener sed. Entonces ellos buscaban un pan físico, más allá de una necesidad física, ellos necesitaban suplir una necesidad espiritual. Y Jesús vino precisamente para eso, para llenar toda necesidad, tanto física como espiritual, primeramente la espiritual, pero también todas nuestras necesidades sentidas, nuestras necesidades físicas. Y el Señor dice: yo soy ese pan, yo soy esa palabra, ¿sí? Esa palabra que a usted le va a sustentar, que le va a alimentar, que le va a sostener. Dice: el maná que Dios les dio en el desierto es tipología de Cristo. Sabemos por la palabra que todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento era una sombra, era un reflejo de lo que había de venir, es decir, de Jesús, y el maná no es la excepción. Así como en Israel el Señor les da ese maná, en Cristo, cuando Él desciende, cuando Él viene a este mundo, Él es ese pan que descendió del cielo, ese pan que nos alimenta, ese pan que nos sustenta, ese pan que nos fortalece. El maná le sustentó físicamente, mas Jesús es nuestro pan que nos da vida espiritual. Entonces Jesucristo es ese pan que descendió del cielo. Pero Jesús no solamente está representado en el pan, sino que Jesús también es la palabra. ¿Por qué? Porque en San Juan capítulo 1, versículo del 1 al 5, vamos a leer ese texto. Ubíquense allí en el libro de Juan, capítulo 1. San Juan es escrito por el discípulo amado, el mismo que escribió las cartas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y el mismo que escribió el libro de Apocalipsis. Entonces, este es el Evangelio según San Juan. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, la palabra verbo que aparece allí en Juan 1:1, en el principio era el verbo, en griego significa logos, que traduce la palabra. Entonces, miremos allí. Dice la Biblia que todas las cosas por él fueron hechas. ¿Por medio de qué Dios creó todo cuanto existe? Por medio de la palabra. Pero eso tiene una connotación espiritual. Esa palabra era Cristo mismo, creando allí con el Padre. Por eso entendemos que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque Jesús estaba allí en el principio a través de la palabra, el logo de Dios estaba allí creando todo cuanto existe. Por medio de él Dios creó todas las cosas, versículo 3, por medio de él, o sea, la palabra Jesucristo, Dios dio vida a todo, y por medio de él Dios sustenta todo cuanto existe. Eso lo encontramos en Hebreos 1:3, que por medio de la palabra de su boca él sustenta toda su creación. Entonces vamos haciendo allí pues el recuento. Dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y quién es esa palabra? Jesús. Jesús es el pan, Jesús es la palabra
¿Qué quiere decir eso? Que Jesús es el que creó todo, Él es la palabra, pero también dio vida a todo y también sustenta todo. Y cuanto más a sus hijos. Es decir, que Jesús mismo, la palabra de Dios, nos está sustentando. Él es el que nos sostiene. Él es ese pan de vida que nosotros necesitamos. Entonces, Jesús es el verbo de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Cuando dice no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, pues está hablando de Jesucristo, ¿sí? Jesucristo es esa palabra de Dios y Él es el que da vida y Él es el que sostiene a la humanidad, a todo aquel que crea en Él. Entonces, aquí ya para ir cerrando tenemos unas conclusiones. Cuando dice no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, tiene una aplicación espiritual, puesto que como humanos necesitamos pan o alimentos para subsistir. Nuestra vida espiritual se sostiene con la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, ¿sí? No solo necesitamos un alimento físico, no solo necesitamos suplir nuestras necesidades físicas. Recordemos que somos seres espirituales, por lo tanto, así como Jesús les dijo allá en San Juan 6, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y tiene que ver precisamente con esto, con cultivar, con cuidar, sustentar nuestra vida espiritual. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra. Miren que allí en Mateo capítulo 6, el Señor dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es decir, que así como físicamente necesitamos ese pan de cada día, espiritualmente necesitamos todos los días llenarnos de ese pan espiritual, de esa palabra, de Jesús mismo. Jesús es nuestro pan, Él es la palabra, Él es nuestro alimento, Él nos sustenta y Él nos sostiene. Siempre habrá una palabra que sustente nuestra vida. La palabra de Dios está llena de promesas, también de mandamientos, de estatutos, decretos, preceptos, principios, que son los que nos van a sostener. Todo eso representa esos nutrientes que nosotros necesitamos para sostener nuestra vida espiritual. Entonces, frente a cualquier necesidad emocional, espiritual y aún física que tengamos, siempre habrá una palabra de parte de Dios. Miren, si Dios nos sostiene todos los días con el alimento físico, ¿cuánto más habrá alimento espiritual para nosotros? Yo no sé qué situación tú estás atravesando, no sé qué preguntas te estás haciendo, no sé qué necesidad sientes que debes suplir, pero quiero decirte que hay una palabra de parte de Dios que puede suplir esa necesidad, que puede traer respuesta y que puede darte vida. Recuerda, no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, esa palabra, toda palabra que ha salido de la boca de Dios es lo que te va a sustentar, es lo que te va a sostener, es lo que te va a vivificar. Entonces, siempre habrá una palabra de parte de Dios, diariamente, constantemente. Hay una palabra frente a cualquier duda, frente a cualquier inquietud, frente a cualquier respuesta, frente a cualquier situación. Hay una palabra de parte de Dios que me va a sostener y que me va a vivificar. Dice Adán y Eva desecharon la palabra de Dios y se alimentaron de la palabra de Satanás y murieron. Entonces, como yo dije anteriormente, ellos dejaron de lado la palabra de Dios, que era su sustento, que era su alimento, que era lo que les sostenía. Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Allí estaba Jesús, el verbo de Dios, sustentándoles y sosteniéndoles y vivificándoles. Mas cuando ellos desecharon la palabra y tomaron la palabra del enemigo, eso trajo muerte, ¿sí? Entonces, ¿de qué te estás alimentando? ¿Qué es lo que estás colocando como tu alimento en este momento de tu vida? ¿De qué te estás llenando? Si escuchamos la voz del enemigo, la palabra del enemigo,
Él nos va a llevar a una destrucción, a la muerte. Pero si nosotros escuchamos, retenemos, nos vivificamos en la palabra, pues nos vamos a fortalecer, vamos a tener vida y vamos a crecer, ¿sí? Entonces, este es el corto mensaje y enseñanza que tenía para ustedes. Espero que sea de edificación. Recuerda que no solo de pan vivimos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios ya está dada para nosotros, solo nos toca es escudriñarla y saber qué palabra Dios tiene para nosotros, y esa es la que nos va a sustentar. Y recuerda, siempre habrá una palabra de parte de Dios para ti, cualquiera que sea la circunstancia, cualquiera que sea la situación. Dios te bendiga, mi amado, y nos vemos en otra oportunidad.